días, bienvenido a Payable. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Bueno, vamos de inmediato entonces con los temas. La Junta de Control Fiscal se unió al coro de grupos y sectores que están opinando sobre la reapertura comercial. Y bueno, vamos a ir sobre esto de entrada, porque me parece que es un tema que empezó la semana pasada con una ofensiva importante para que pues todos entendiéramos que era necesario, o por lo menos se vendiera a la opinión pública de que era necesario la reapertura, porque las estadísticas dicen que está bajito, todo esto, etcétera. Pero ahora entró en juego la Junta de Control Fiscal en esto. Bueno, vamos sobre ese particular, licenciado. Sí, José Elías, nadie pone en duda de que la decisión y la manera en que se puede implantar una reapertura de la economía es muy difícil y hay que tomar en cuenta muchos elementos de riesgo, ponderar esos riesgos y escoger la ruta que más convenga teniendo como norte la salud y la seguridad del pueblo de Puerto Rico, que es lo más importante. Ahora, la situación de cómo los expertos en este tema miran una reapertura de la economía requiere una serie de pasos previos que el gobierno todavía no ha cumplido. Si tú notas el proyecto de documento, ¿verdad?, para establecer una reapertura escalonada, no tiene fecha porque se sabe que las etapas previas de control de los contagios, la cuantificación de los contagios, el seguimiento a los contagiados, a los que están en cuarentena, mientras eso no funcione, no se puede pensar en una apertura de la economía. Entonces la Junta, que su único norte es pagarle a los bonistas, está bien preocupada porque un cierre por más tiempo de la economía podría perjudicar totalmente o destruir, a mi juicio ya los destruyó, ¿verdad?, los planes de llegar a acuerdos con los acreedores. Y esos acuerdos que ya se llevaron a cabo pues no tienen ningún sentido porque no se van a poder cumplir. No se podían cumplir antes, mucho menos se van a poder cumplir ahora. Así que la Junta está argumentando que hay que abrir y que hay que invertir de una manera particular los 2.2 billones de dólares o 2.200 millardos, ¿verdad?, miles de millones, que a mi juicio es totalmente irresponsable y es insuficiente. Primero, ¿verdad?, la Junta no puede hablar de abrir hasta que no estén las condiciones previas que he mencionado. Segundo, la Junta está proponiendo áreas de inversión de ese dinero que podrían propiciar una avalancha adicional de corrupción. ¿Te acuerdas de los fondos ARRA? Sí. Que cuando tú haces memoria y te preguntas dónde están los 6.000 millones de dólares de fondos ARRA, pues tú no ves nada concreto. Yo una vez le pregunté a unos ingenieros y me dijeron, bueno, está en la muesca, en las rayitas que pusieron en los paseos de la autopista. Ahí están los 6.000 millones de fondos ARRA, como una manera cínica de decir que muy poco de eso se invirtió en áreas que perduren hasta el momento. Y es que se fue gran parte de eso en contratos de servicios profesionales y dizque para dar entrenamientos a diferentes personas y sectores sociales. Pues la Junta está proponiendo lo mismo en el área del empleo, está proponiendo lo mismo en el área del desarrollo de los pequeños y medianos comerciantes, cuando en realidad hay unas necesidades puntuales más importantes. Mira, aquí hay que resolver el problema del hambre. La situación de que las personas lleven mes y medio sin trabajar, un gran sector de la población, y que las ayudas no han llegado, pues evidencia que tiene que estar ocurriendo un problema de hambre gravísimo, particularmente cuando no han abierto los comedores escolares y la población estudiantil dependía de 2 comidas en esos comedores escolares y ahora los hogares sin dinero, durante esta pandemia, pues tienen que sufragar esa necesidad. Pues yo creo que la Junta debe puntualizar el dinero a los fines de fortalecer la cadena de abastos, fortalecer las áreas agrícolas que están en crecimiento y dar acceso a las personas a los alimentos, que la infraestructura está, la infraestructura de los comedores escolares. Pero ellos lo que están hablando es de una generalidad en términos de cómo activar o ayudar a empresarios o cómo ayudar a las personas sin que se le pueda adscribir una confiabilidad a esos procesos. Mira, otras áreas que la Junta abandona o que no menciona.
El asunto de las telecomunicaciones. En Puerto Rico tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que es bastante adelantada, pero que todavía no le da acceso a la totalidad de la población. Y cuando digo infraestructura de telecomunicaciones, no es tú tener un celular, es que tengas banda ancha en tu casa. Porque el tener banda ancha en tu casa es lo que permite que tus hijos puedan estudiar todos a la vez en diferentes salones, con diferentes maestros, que tú puedas trabajar a distancia, que tú puedas leer documentos de manera confiable, etcétera. Y me parece que si los tiempos van a cambiar hacia un movimiento al trabajo remoto para que haya crecimiento económico, o por lo menos para que uno se pueda, como economía, empezar a levantar, tiene que haber inversión en esa área de las telecomunicaciones. La cadena de alimentos con los agricultores emergentes es fundamental. ¿Tú te imaginas un brote de coronavirus como ocurrió en los diferentes cruceros, en los poquitos barcos que le dan abastos a Puerto Rico bajo las leyes de cabotaje? Eso implicaría una paralización, tal vez por semanas, en lo que se atiende la situación de los marinos enfermos, la desinfección de los buques, de los terminales de los puertos. O sea, hay un riesgo bien grande de que eso se vaya a afectar y no hay ninguna previsión de ese asunto. El punto que más me preocupa de lo que la Junta propone es que, mira, están pidiendo que el gobierno solicite el reembolso de 500 millones de dólares que fueron adelantados en las medidas iniciales que tomó la Junta a tono con la pandemia. ¿Te acuerdas los primeros 700 millones de dólares? Pues la Junta le está diciendo al gobierno que pida reembolso y no es para ayudar a la gente, es que el gobierno se reembolse del dinero que invirtió en la población y yo puedo anticipar para qué lo van a usar. Lo van a utilizar para los fines originales, para los fines de establecer fondos para hacer pagos a los acreedores y porque la situación actual es que ese dinero que no estaba presupuestado salió de las reservas que estaban para el pago de los acreedores. Así que mira qué mezquindad, ¿verdad? Que se reinvierta o se reembolse al gobierno el dinero que se invirtió al principio de la pandemia, que todavía no se ha gastado completo, pero que está en proceso, para reservarlo para los acreedores. Me parece que eso es algo totalmente inhumano e injusto dentro de las circunstancias actuales. Así que no hay... Que lo soliciten al gobierno federal bajo la ley que sobre esto. O sea que el gobierno federal sea el que para los efectos pague el dinero o sustituya el dinero que se sacaría de ahí para él. Sí, que le cuadre la caja al gobierno y a la Junta luego de que hayan tenido que sacar una cantidad imprevista de fondos para atender la pandemia. Y el cuadre de caja a quien beneficia a los acreedores, porque entonces el presupuesto podría estar en alguna medida balanceado y podría darle margen a la Junta de querer empujar como quiera el plan de ajuste de deuda como está, sin haber negociado una nueva realidad que tiene que estar como prioridad de la Junta. Ya las circunstancias económicas no son las mismas, por ende hay que volver a la mesa de negociación. Y el que ellos estén contando con 500 millones de dólares adicionales, pues a mi juicio no es para beneficiar a la población, es para tratar de mantener el balance de esas negociaciones y que los acreedores acepten algún tipo de ajuste adicional, pero que ellos tengan dinero para pagarle y pidiendo un reembolso de CARES para hacer eso es realmente una situación abusiva. Vamos a ver cómo esto va a desarrollarse en estas recomendaciones contenidas en estos 6 puntos que la Junta le está recalcando al gobierno para actuar. Lo que en última instancia sobre esto, licenciado, le pregunto es, ¿y el dinero llegará finalmente? Bueno, tú sabes que con María la situación todavía estamos esperando, ¿verdad? Después de haber pasado tanto tiempo. Yo realmente no tengo ningún elemento de juicio adicional para pensar que la ayuda va a llegar puntualmente. Ya la ayuda está, tanto la estatal como la federal, atrasada significativamente. Así que me parece que el escenario podría repetirse en términos de que esa ayuda no llegue o le pongan tantos requisitos procesales que eventualmente pues no cumpla el efecto multiplicador que se requiere, ¿verdad? Para que la economía siga, pues en algún momento comience a recuperarse, ¿verdad? Porque está en caída. Tiene que uno
tratar de nivelarla primero para entonces aspirar a un crecimiento, pero si no llega la ayuda en el volumen necesario, es muy difícil hacer que la economía se recupere en un tiempo razonable. Así que es un problema y un riesgo que se tiene. Hay dos factores, ¿verdad? Este odio y este prejuicio terrible que tiene la administración Trump contra Puerto Rico, amparada en el paradigma, ¿verdad?, de la corrupción en Puerto Rico, y como esta administración no ha logrado de ninguna manera quitarse, ¿verdad?, ese estigma de corrupción que viene de décadas y que particularmente la administración del depuesto pues llegó a las primeras planas mundiales, pues ese estigma podría perjudicar el desembolso de los fondos y podría entonces mantenernos en una situación de deterioro económico constante que a lo mejor no sea recuperable, o sería hay un riesgo de que eventualmente la economía genere más emigración, y cuando hay más emigración baja el consumo y seguimos en ese círculo vicioso que podría hacer que la economía de Puerto Rico se empobrezca de una manera terrible e irrecuperable. Bueno, hay una información que trasciende hoy, la comparto para su comentario, en la que la comisionada residente alega que está esperando una solicitud que hizo a la Reserva Federal para que considere adquirir la deuda de Puerto Rico o si instrumentalidades en el contexto de las medidas de emergencia aprobadas por el Banco Central estadounidense para hacer frente a la pandemia. Ese pedido está en el informe que AFAP, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, radicó la semana pasada ante la juez Laura Taylor, que se plantea que el gobierno ha buscado aclarar la normativa a fin de participar del programa. Ella dice, la comisionada residente, que tanto ella como la Junta han expresado por escrito al presidente de la Reserva y al secretario del Tesoro para que Puerto Rico participe de la facilidad de la liquidez municipal anunciada por el Banco Central, en el caso de la Reserva, el pasado 9 de abril. Bueno, ¿qué le parece esa intención y cuán viable la ve usted, licenciado? Bueno, 72 mil millones de dólares dentro de la magnitud de las ayudas que se están programando para los estados y para los gobiernos municipales es realmente una gotita de agua, ¿verdad?, en el océano. Es una cantidad ínfima. Seguro que el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido la opción de hacer un rescate. Estados Unidos lo ha hecho con otros estados y lo ha hecho con otros países. Pero como ya te dije, hay un prejuicio terrible contra Puerto Rico. Hay una imputación de corrupción inmanejable, y eso hace que no haya ningún tipo de empatía en Estados Unidos hacia Puerto Rico en relación a la deuda, y por eso hayan impuesto la ley promesa con todos los mecanismos necesarios para exprimir la riqueza de Puerto Rico para que no sea necesario ese bailout, ¿verdad?, ese rescate. En las comunicaciones de Bishop durante el proceso de redacción de promesa, en su página de internet del Comité de Recursos Naturales, ese era el énfasis. No queremos que se invierta dinero de los contribuyentes norteamericanos en el rescate de Puerto Rico. Promesa va a evitar ese rescate. O sea que el andamiaje, la filosofía y la visión que tienen sobre lo que es Puerto Rico y debe ser Puerto Rico es que Puerto Rico hay que exprimirlo para que pague su deuda y que los norteamericanos no tengan que invertir un solo centavo en esa deuda. No veo ningún elemento de juicio para un cambio en la política en torno a Puerto Rico sobre la deuda, pero sí es una de las soluciones. Hay que decir que eventualmente podría ocurrir, pero no creo que bajo la administración Trump eso se pueda dar. Así que la gestión es buena, la gestión es interesante, pero las probabilidades de éxito dentro de este contexto político son prácticamente cero. Pero por otro lado, licenciado, un tema que quería hablar con usted tiene que ver con el recurso legal que presentó el Partido Independentista ante el tribunal, donde estaban cuestionando la constitucionalidad de los poderes que se ha abrogado la gobernadora Wanda Vázquez por conducto de una legislación que para efecto la legislatura le entrega a que esté gobernando por decreto, es decir, que sus órdenes ejecutivas puedan ser observadas como si fueran leyes. Bueno,
Vamos a un comentario sobre el argumento que se presenta en este recurso legal que se dio a conocer el pasado fin de semana. Esa orden ejecutiva de la inmunidad de los médicos es inconstitucional de su faz y en la aplicación, porque las órdenes ejecutivas lo que reglamentan es a la rama ejecutiva. La gobernadora le está diciendo aquí a los hospitales y a los médicos que las disposiciones del artículo 1802 del Código Penal no les son civil, no les son aplicables. Y eso no lo puede hacer la gobernadora, porque eso no es una instrucción dentro de la rama ejecutiva a los funcionarios de la rama ejecutiva. Eso es en la enmienda mediante un fiat ejecutivo de una disposición legal que es importantísima y que esa disposición legal es prerrogativa de la rama legislativa. Y por eso es que cuando salió, pues yo dije, pero ¿dónde están los asesores de la Fortaleza en este tema? ¿Cómo se atreven a hacer una legislación y a defenderla cuando va a costarle al erario dinero por litigios que no se van a poder ganar? Me parece que la demanda del Partido Independentista, que de paso reivindica el poder de todos los legisladores, o sea, esta demanda debió haberla llevado Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez como representantes de ambas cámaras, ¿verdad? Pero los portavoces del PIB en el Senado y en la Cámara de Representantes pues tomaron esta iniciativa y radicaron esta demanda de interdicto para que se declare inconstitucional, porque en realidad viola la separación de poderes, y no solamente viola la separación de poderes, viola los derechos de las personas que reciban tratamiento médico equivocado. Cuando uno evalúa si una persona tiene una reclamación válida por impericia médica, uno tiene que mirar cuál es el estándar médico que no se aplicó o que se falló en su aplicación, y ahí, a la luz de esa desviación, es que uno determina si el caso tiene méritos o no tiene méritos. Cuando hay una pandemia que no se sabe cuál es el tratamiento apropiado, que no hay forma de evitar el contagio mediante vacunas o mecanismos confiables, pues no hay un estándar médico de cuidado. Hay que experimentar. El juicio clínico es fundamental, y bajo esas circunstancias los tribunales no imponen responsabilidad. Así que esa orden ejecutiva, dando esa inmunidad, es totalmente innecesaria, porque ya la jurisprudencia, bajo las disposiciones del Código Civil, han hecho espacio para estas circunstancias especiales. Así que me parece, José Elías, que la orden es innecesaria, además de ser inconstitucional por violentar esa separación de poderes. Y veremos a ver qué hace el Tribunal Superior de San Juan, ¿verdad? La última vez que se impugnó una orden ejecutiva de la gobernadora, decidieron que no había standing, que no había legitimación activa de los demandantes. Aquí son legisladores que tienen prerrogativas legislativas, que por ende me parece que debe haber una declaración clara por parte del tribunal de que efectivamente hay standing por parte de estos legisladores, y debe entonces en su momento declararse con lugar esta demanda de interdicto. Sí, porque estaba sobre este tema de la legitimación activa. Quizás pues si el juez quiere interpretar esto como ellos no son los que van a recibir, no están recibiendo el daño correspondiente, o quizás de que deban ser pacientes los que hagan eso, o médicos, según sea el caso, ¿no? Los que deban entonces tener la legitimación activa. ¿Cree usted que en este caso ellos cumplen con eso a muchos suyos, licenciados? Sí, yo entiendo que cumplen. En realidad es una situación donde ellos pueden probar que sus prerrogativas legislativas han sido afectadas, porque acuérdate que ellos son los únicos que pueden alterar el Código Civil, y en ese sentido pues la gobernadora le usurpó esa facultad de alterar el Código Civil. Bueno, importante sobre este particular. Vamos a ver, bueno, no solamente la legitimación activa, además de eso, ¿hay algún argumento que vea usted que pueda levantar alguna sospecha de que declare no al lugar el recurso, licenciado? Bueno, no, yo lo veo bastante sólido. En el caso anterior de la ACLU sí había una duda, porque lo que se estaba planteando era el potencial de que pudieran arrestarme bajo circunstancias en las cuales nadie debe arrestarme, como es cuando yo voy a ayudar a mi mamá o mi papá, que son ancianos. Pues estaban hablando de un potencial de recibir un daño. Aquí el daño se recibió porque ya la orden ejecutiva está aprobada, y ahí se afectó obviamente la prerrogativa que tienen los legisladores de determinar la inmunidad o no.
Ahora, los legisladores, hay algunos que han dicho que quieren establecer esto por ley. Bueno, si lo establecen por ley, pues se cumple el proceso constitucional, pero a mi juicio es un disparate también, porque en realidad, bajo el estándar médico, no hay probabilidades de que proceda una demanda cuando no se sabe efectivamente cuál es el tratamiento. Y además, porque si una persona sufre daño por un tratamiento negligente, no se le debe privar de ese derecho a reclamar sin un debido proceso de ley. Así que me parece que por cualquier lado que tú mires esa orden o la legislación que se pueda aprobar a imagen y semejanza de esa orden es totalmente injusta y no es apropiada para las circunstancias que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, y quiero volver al tema de la deuda del gobierno de Puerto Rico en estas circunstancias. Pero no solamente ahora en estos días se supone que se presenta el plan fiscal, creo que era los primeros días de mayo, ¿cierto? Sí, se tiene que presentar ahora, me parece que es el 6 de mayo. Bueno, tenemos la realidad de que no hay datos para poder establecer un plan fiscal. Hay una incertidumbre que no sabemos cómo vamos a salir, qué capacidad pueda tener el gobierno para pagar la deuda. Parece que estas circunstancias da la impresión que favorecen al interés público respecto al pago de la deuda a estos sectores que están esperando recibir su tajada en esto, licenciado. ¿Cómo ve usted las cosas a mes y medio de distanciamiento social y cómo se ha generado las determinaciones de sectores económicos en una preocupante situación? ¿Cree usted que no quedará más remedio los acreedores van a tener que aceptar sustanciales recortes al pago de su deuda? Yo pienso que sí, José Elías, porque los datos económicos no van a dar otra posibilidad. Toma nota de que la recesión es global, o sea que no es solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, que cuando allá hay un chiste entre los economistas, cuando allá da un estornudo, aquí nos da una monga, rompehuesos, ¿verdad? Y la situación a nivel global, pues no augura que se puedan obtener recursos para darle a los acreedores lo que ellos han estado pidiendo y darles lo que la Junta les prometió en el acuerdo que está vigente actualmente, que es como un 70% de la deuda. Así que me parece que la Junta va a tener que aceptar esa situación, pero están tratando de escarbar y de buscar en otros lugares para no tener que hacer recortes sustanciales a lo que es la deuda actual, ¿verdad? Ahora, la ley promesa provee las herramientas, José Elías, para que el corte sea el máximo posible. Podrían hasta adjudicarle cero a los acreedores, porque son acreedores no asegurados. Pero ahí es que falta la voluntad y ahí es que se ve cuáles son los intereses que la Junta defiende. Por ende, hay margen para hacer ajustes dramáticos en la deuda para que se permita un acomodo que le deje a Puerto Rico respirar económicamente y que eventualmente se pueda recuperar de esta crisis de la pandemia. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo todo esto, licenciado. Quiero agradecer su tiempo y la oportunidad que nos ha brindado de conversar en la mañana de hoy sobre estos temas. Estaremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día.